Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí y por venir. Tenemos el gusto de que nos acompañe Ana Vázquez Carpizo, quien nos va a ayudar a entender el genocidio que está ocurriendo en Gaza. Ana es de la Ciudad de México y vive en Chiapas desde hace 14 años y trabaja con comunidades indígenas del estado desde hace más de 20. Es licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Historia por la Universidad Iberoamericana. Primero nos preguntamos, ¿hay un genocidio en Gaza? El genocidio es un crimen reconocido internacionalmente cuando se cometen actos con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, radical o religioso. Estos actos se dividen en 5 categorías. 1. Matar a miembros del grupo. 31.000 palestinos han sido asesinados en 5 meses. 2. Causar daños corporales, mentales graves a los miembros del grupo. Más de 70.000 personas han sido heridas. La población entera está traumatizada después de 4 meses de bombardeos incesantes y desplazamiento forzado constantemente. 3. Infringir deliberadamente al grupo condiciones de vida destinadas a provocar su destrucción física total o parcial. La destrucción de viviendas por parte de las fuerzas de ocupación ha generado 8 millones de toneladas métricas de escombro, hay escasez de luz, agua y comida, y hay hambruna y hay enfermedades. 4. Imponer medidas destinadas a prevenir los nacimientos dentro del grupo. Los hospitales están siendo bombardeados y niños y niñas en incubadoras han muerto debido a esto. El número de abortos espontáneos está aumentando. Las mujeres embarazadas están pasando hambre, los recién nacidos son de bajo peso y carecen de medicamentos y alimento. 5. Transferir por fuerza a niños del grupo a otro grupo. Pero aún, las fuerzas de ocupación están dejando a niños y niñas sin familia. Hay más de 19.000 huérfanos en Gaza. El 26 de enero, la Corte Internacional de Justicia ha constatado por una muy amplia mayoría de sus jueces que es posible que Israel esté violando en Gaza sus obligaciones conforme a la Convención sobre el Genocidio. Exigió a Israel que tome todas las medidas a su alcance para prevenir la comisión de actos de genocidio. También exigió a Israel que tome todas las medidas necesarias para permitir la llegada inmediata de servicios básicos y asistencia humanitaria que la población de Gaza necesita con urgencia. Desde esa fecha, el Estado de Israel ha asesinado a más de 4.000 palestinos, ha impedido el acceso y hasta ha atacado los envíos de ayuda humanitaria y personas acudiendo para ayuda. Como Acción Palestina Chiapas nos declaramos contra el genocidio en Gaza, que somos testigos. Somos un grupo antisionista y no permitimos ningún tipo de manifestación de antisemitismo en nuestras acciones. Aunque el gobierno del Estado de Israel le gustaría hacer pensar que el antisionismo es antisemitismo, no lo es. Y Ana está aquí para explicarnos y entre muchas otras cosas las diferencias de estos conceptos. Bueno, les dejo a Ana. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Ana. Gracias a Cui y a todos los que hacen posible esta charla. Yo soy Ana Vázquez Carpizo y soy judía. Desde antes de que empezara esta ofensiva brutal del Estado de Israel contra los territorios ocupados, porque no es nada más en Gaza, la parte más cruda de la ofensiva la estamos viendo ahí, pero en Cisjordania también hay muertos y también hay acciones brutales del ejército y sobre todo de los colonos judíos que se han establecido ilegalmente ahí, recrudecidas por supuesto a partir del 7 de octubre. Pero desde antes de que esto iniciara, ya tenía yo una postura muy crítica hacia el Estado de Israel, pero no había caído en la cuenta no solamente
en las violaciones o acerca de las violaciones que se cometen todos los días contra los palestinos, sino de la propia existencia del Estado de Israel. Mi interés en dar pláticas como esta es aclarar algunos conceptos que pueden generar o que han generado confusión y que están siendo manipulados por el Estado de Israel, por el gobierno de Benjamín Netanyahu y por sus aliados en Occidente, principalmente el gobierno de los Estados Unidos, sus cómplices, yo digo. El primer concepto que creo que debemos aclarar es el de semita. ¿Qué quiere decir semita? ¿De dónde viene esta palabra? Es en realidad un concepto bastante nuevo. Nuevo históricamente quiere decir que se empezó a usar a partir de finales del siglo XVIII y es por supuesto un concepto occidental, como la mayoría de los que manejamos aquí, estemos o seamos parte o no de esto que llamamos Occidente. De hecho, la división del mundo, incluido el nombre de nuestro continente, también es una invención occidental. Cuando hablamos de Medio Oriente, estamos refiriéndonos a Medio Oriente respecto ¿a qué? Pues a Europa, que es el centro del universo, por supuesto. Entonces todo lo demás, lo que gira en torno a Europa, pues se conceptualiza, se mide, se define en función de lo que Europa es y percibe. Y el concepto de semita no va a ser la excepción. Sem, de acuerdo a la tradición judeocristiana, es uno de los hijos de Noah o de Noé y que va a ser padre de lo que llamamos las tribus o grupos semitas que se unen a través de una familia lingüística, las lenguas semitas, no otra cosa. Hay elementos históricos en común, civilizatorios, culturales, pero básicamente nos estamos refiriendo a una familia de lenguas cuando hablamos de semita, las lenguas semitas. ¿Qué lenguas entrarían en esta categoría? Desde lenguas que ya no se hablan, que se perdieron hace muchísimo tiempo, el acadio, el amorreo, pero también el árabe, el hebreo, el arameo, el caldeo, son lenguas semitas. Como semitas podemos considerar a los grupos que las hablaron o hablan desde tiempos inmemoriales. Bueno, de ahí viene el concepto semita. Los hebreos son un grupo semita que originalmente estaba conformado por tribus de muy diversos orígenes, no todos semitas, que se establecieron con el paso del tiempo en lo que es el sur del actual Irak y que en algún momento, por ser un grupo de muy bajo estrato social, emigró hacia el occidente para establecerse en un lugar de relativa fertilidad, que es lo que conocemos como la media luna fértil, el antiguo Canaán o la antigua Canaán. Ahí se establecen y es cuando la tradición judía, que no hebrea, no son lo mismo, no hay que confundirlos, empieza a hablar de la historia del pueblo judío. Aquí hay que hacer también algunas precisiones porque en función de esta manipulación histórica y conceptual es que los sionistas se han apropiado de un territorio que no les corresponde, ni histórica, ni siquiera les diría que religiosamente. Bueno, se establecen los hebreos aquí, dice la tradición judía, encabezados por un líder que va a ser Abraham. Abraham, que de acuerdo a la tradición, desde que sale de Ur, su ciudad de origen, ya es judío, de acuerdo a la tradición, porque establece un pacto con Dios. Y esto aparece en varios pasajes, sobre todo del segundo libro que conforma la Torá, el Pentateuco cristiano, cuando se nos narra todo esto de la alianza de Abraham con Dios. Históricamente, no hay manera de probar, ya no digamos que Abraham era judío, no hay manera de probar que
Abraham existió.